Corresponde el turno al desahogo de la iniciativa de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por lo que se le concede el uso de la voz al diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, coautor de la citada iniciativa. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, público en general, buenas tardes. El día 18 de junio del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sentó las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México. El constituyente permanente propuso un sistema en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia de este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal. El artículo segundo transitorio de tal decreto supeditó su entrada en vigor a la legislación secundaria que así lo establece, sin exceder el plazo de 8 años contados a partir del día siguiente de la publicación de dicho decreto, término en el que las instituciones involucradas en el proceso penal deben realizar los cambios necesarios en sus ámbitos de competencia para su implementación. A partir del 2016 y acorde con la citada reforma constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, impulsó el modelo acusatorio como obligatorio para todo el país. Por ello, quedarán abrogados el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 y el de las entidades federativas. En el estado de Veracruz, el pasado 10 de septiembre de 2014, fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el proyecto de decreto que declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y establece los términos de su aplicación gradual en los distritos judiciales. La reforma constitucional anterior y el Código Nacional de Procedimientos Penales presenta de forma enunciativa y no limitativa las siguientes características. Crea las bases para un sistema procesal oral acusatorio, en el que se explicita el principio de presunción de inocencia. Establece como principios rectores la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Se otorgan mayores derechos a la víctima. Se adopta el sistema de libre valoración de la prueba. Se fortalece la defensoría pública. Se establecen mecanismos alternativos para la solución de controversias y la aplicación del criterio de oportunidad. Se crea la figura y establecen las facultades de los jueces de control. Se establece un concepto constitucional de fragancia, un estándar de pruebas para librar una orden de aprehensión. Se precisan los requisitos para el auto de vinculación a proceso y se profesionaliza el sistema de justicia penal. Respecto al último de los elementos, es decir, el de la profesionalización, tanto académicos como servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, convergen en que en uno de los elementos fundamentales del nuevo sistema de justicia, especialmente para la policía y el Ministerio Público, el nuevo proceso penal establecido en el Código Penal Nacional de Procedimientos Penales establece reglas claramente definidas para que el Ministerio Público, coordinando a agentes investigadores y a los diferentes policías con que cuenta el Estado y los municipios, realiza una verdadera investigación como órgano precursor y representante de la sociedad. Es precisamente el sentido de la profesionalización de quienes intervienen como operadores del sistema penal, que el Código Adjetivo Nacional en mención no prevé la participación de autoridades estatales distintas al Ministerio Público para la investigación de delitos. Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 37, fracción sexta, prevé la atribución del síndico para fungir como agente del Ministerio Público en aquellos casos en que la ley lo establezca a sí mismo.
El numeral 62, fracción novena de la misma ley, contiene la obligación de los agentes y subagentes municipales de fungir como auxiliares del Ministerio Público. Las atribuciones y obligaciones establecidas a estos servidores públicos en materia penal son evidentemente contrarias a la especialización a la que obliga este nuevo sistema de justicia, pues como es bien sabido, para ser síndico, agente o subagente municipal, la ley no exige mayores requisitos que los establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, razón por la cual el Código Nacional de Procedimientos Penales no reconoce a estos servidores públicos como autoridades que puedan suplir al Ministerio Público bajo ningún caso. Y en el Estado consideramos es necesario derogar la facultad que poseen ambas figuras. Es importante señalar que la derogación de las facultades de suplir y auxiliar el Ministerio Público no sería contrario a la obligación y o facultad establecida por el artículo 147 del Código Adjetivo Nacional, pues la detención en caso de flagrancia a cargo de cualquier persona o autoridad subsiste siempre y cuando se ponga a disposición del Ministerio Público inmediatamente. Por otra parte, es oportuno advertir que el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se encuentra en vigor en algunos distritos del Estado y de inminente aplicación en todo el territorio a partir del 2016, señala con claridad quiénes son los sujetos del procedimiento penal y en ningún caso figuran los síndicos ni los agentes municipales. Es decir, solo la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. En consecuencia, esta iniciativa busca salvaguardar, pero sobre todo garantizar el principio de juicio previo y debido proceso a efecto de que cualquier persona se presuma inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, con el que el culpable no quede impune y que se garanticen los derechos humanos de las víctimas, por lo que la intervención de un síndico municipal o de un agente municipal no está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al no encontrarse comprendidos dentro de los sujetos procesales del nuevo sistema de justicia penal. Por esta falta de legitimación en el nuevo sistema de justicia penal, para evitar que se trastoquen los principios antes mencionados que pudieran derivar en violaciones a derechos humanos, deberán observarse formalidades desde el inicio de las etapas procesales. Es por ello que proponemos derogar la fracción sexta del artículo 37 y la fracción novena del diverso 62, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a efecto de no obstaculizar la debida impartición de justicia en nuestro Estado. Recordemos que la racionalidad de implementar la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido para transitar hacia un modelo acusatorio adversarial que logre esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Y hoy tenemos esa gran oportunidad de garantizar los principios rectores del proceso penal. Es cuanto, señora presidenta. Túrnese la presente iniciativa a las comisiones permanentes de justicia y puntos constitucionales y de procuración de justicia.